compartir los materiales. ¿Ya? Bien, reconocimiento. Listo, tengan cuidado con sus micros, por favor. Listo, ¿me confirman si se puede observar, por favor? Sí, sí se puede observar. Muy bien, perfecto. Muy buena noche con cada uno de ustedes. Vamos a iniciar nuestro curso el día de hoy, que es Gestión para la Prevención y Atención a la Violencia de Género, Violencia Familiar y Derechos Humanos. ¿Ya? Muy bien. El quien les habla es el psicólogo Leonardo Antonio Rojas, licenciado en Psicología por la Universidad Continental. Soy psicoterapeuta cognitivo-conductual, he realizado una maestría en lo que es Psicología Clínica de la Salud y bueno, he realizado algunos diplomados tanto en el área clínica como educativa. Muy bien, actualmente me estoy desempeñando como psicólogo en el Hospital 2 de Salud Huancavelica. Ya vengo trabajando 2 años por aquí. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la gestión, ¿ya? Para el tema de la violencia. Muy bien, antes siempre es importante mencionarle las estadísticas, ¿no? ¿Por qué hablamos o por qué se hace tanto acerca de, se trabaja tanto con el tema de la violencia, ¿no? Que de repente estamos necesitando, ¿no? Ver o entender. Es importante, ¿no? El programa Guarmiñán, ¿no? Antes conocido como Aurora, ¿no? Tiene todo un proceso de gestión muy bien estructurado aquí en Perú. Es algo que felicitan, ¿no? Muchos otros países acerca de cómo se está trabajando. Lo, lo otro es que, bueno, todavía nos están dando los resultados que quisiéramos, más que nada en el tema de prevención, ¿no? O sea, estamos haciendo bastante, pero el tema de erradicación no estamos logrando todavía como se quisiera, ¿no? Estamos todavía teniendo ahí muchas dificultades, pues, en erradicarla, pero el programa, todo como está estructurado, como se ha gestionado, está muy bien diseñado, ¿no? Esperemos que eh, en 10 años, ¿no? Se pueda ir mejorando mucho más, ¿no? Porque desde 2015, ¿no? Se tiene ya instaurado el programa, fíjense, son 10 años de programa, ahora que va a cambiar el nombre, que ya cambió, ¿no? Esperemos que tenga resultados en un futuro. Muy bien, esto de acerca de la tolerancia social de la violencia contra la mujer nos hace reflejar que convivimos con ella, ¿no? Convivimos y en muchos sectores, muchas personas lo ven como algo normal, aceptan algunas acciones que parecen comunes, parecen que son coloquiales, pero estamos hablando de violencia. Es por ello que, fíjense, el 58,9% de personas en el Perú toleran la violencia contra las mujeres. ¿Qué quiere decir? Que acepta pues la violencia hacia ellas.
algo que refleja que nuestro país, si bien queremos erradicar la violencia, pues primero tenemos que ir entendiendo que es algo negativo. Pero muchas veces lo vemos como algo coloquial, como algo que es parte de la convivencia, ¿no? Luego está que el 31,1% cree que la mujer, ¿no? Que viste provocativamente, busca que la acosen sexualmente, ¿no? O sea, muchas veces también toleramos y vemos que algunos comportamientos de las mujeres pues conllevan a que estos comportamientos ellas mismas busquen esta forma de ser violentadas, ¿no? Algo que también es no adecuado pues para, para, el, para ellas más que nada, ¿no? Muy bien. Luego está que el 15,1% de varones que celan a su pareja, porque así demuestran que la aman, ¿no? Acerca de los celos, piensan de que los celos, pues, es una forma normal, ¿no? Una forma de demostrar afecto, ¿no? Algo que también conlleva a que estos celos enfermizos, ¿no? Puedan ocasionar o pueden hacer dañar a su pareja, ¿no? El 52,7% piensa que la mujer debe cumplir su rol de madre y esposa y después sus sueños, ¿no? También algo que muy machista que todavía se ha quedado en nosotros. El 33,2% opina que la mujer infiel debe ser castigada por su pareja, algo también lamentable, y el 72,2% piensa que la mujer que le falta respeto a su esposo o pareja merece un castigo. Netamente, pues, pensamientos machistas. Tenemos que ir cambiando esa forma de pensar para que se pueda ir mejorando, ¿ya? Para ir mejorando ello. Porque si no, pues, si no se cambia el pensamiento, va a ser bien complicado que tengamos, ¿no? Tengamos ello, ¿no? ¿Ya? ¿Se me logra escuchar? Sí, licenciado. Ya, voy a hacer algo, porque no sé. Listo, muy bien. Ya está, ahora sí. Nos está pasando todo, ¿no? Ya, ya sé lo que pasa.
Listo, entonces ello en cuestión de pensamiento, ¿no? Lo que estamos tolerando constantemente, la violencia hacia las mujeres, más que nada, ¿no? O sea, estamos viendo que es algo coloquial y eso se ve muchas veces en nosotros mismos, ¿no? Porque estamos comiendo y estamos viendo, por ejemplo, noticias muy violentas y seguimos comiendo como si nada, no, no nos inmutamos, no hay una suerte de que, bueno, decimos solamente, "Ah, bueno, sigue la violencia, pero no nos inmutamos ante ella, o sea, no hay una cara de sorpresa de muchos de nosotros, no es algo como que ya, bueno, es algo, es parte de, entonces, ello tenemos que ir cambiando y eso se va cambiando de a poco, ¿no? Desde la educación, desde el nivel inicial, primaria, secundaria, ¿no? Es una forma, incluso en el hogar más que nada, es cambiar esa forma de pensamiento, ¿no? La violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes también, ¿no? Ha ido en aumento. El 31,8%, por ejemplo, de adolescentes alguna vez fue víctima de violencia sexual, esto en el 2019, pero es algo que no ha cambiado del todo. Ya no es algo que haya cambiado del todo, es algo que todavía se sigue manteniendo y esto se refleja pues con el portal Sí se ve, ¿no? Se ve reflejado que todavía nos falta eh, mejorar también mucho más, ¿no? Luego es el 33,7% de denuncias de casos de violencia sexual contra niños y adolescentes tenían entre 0 a 11 años, ¿no? En distritos fiscales. Esto también es grave, esperemos que se reduzca el número de casos, ¿no? Va a ser imposible a veces encontrar que no se suceda ningún caso, pero al menos que vaya disminuyendo, ¿no? Que vaya poco a poco siendo la constancia en reducción de casos de violencia sexual entre niños y adolescentes. Luego está el 72,3% de los casos de violencia sexual atendidos, ¿no? Eran niños, niñas y adolescentes. Fíjense, o sea, la mayor cantidad de violencia sexual va hacia ellos, ¿no? Esto en octubre de 2022, pero es algo que también no ha cambiado demasiado en ello. También el 8,6% de los casos de infección por VIH en adolescentes entre los 15 y 19 años de edad, porcentaje que crece en ámbitos regionales como Cayali, Cajamarca y Ayacucho, ¿no? Entonces eso también nos hace ver que tenemos que gestionar cómo podemos en este grupo poblacional también eh, darles, ¿no? Pautas para que ellos cuiden de su sexualidad también, ¿no? De una forma adecuada. Ya porque el número de casos de infección por VIH está creciendo y está creciendo en esta población de adolescentes y adultos jóvenes, está creciendo el número, ¿no? Entonces también tenemos que gestionar en ello para poder que ellos puedan tengan su sexualidad, disfruten su sexualidad, pero de una forma responsable, ¿no? Más que nada ya cuando son adultos, ¿no? Tienen que ser responsables de su sexualidad. Muy bien. Otros datos acerca de la violencia, pues somos un país donde constantemente se ve casos de violencia y la violencia está en aumento, ¿no? Entre enero y octubre de 2024 se han registrado 1.789 homicidios, según la policía, ¿no? Fíjense, o sea, la gran cantidad, ¿no? Cerca a 2.000 homicidios se han registrado el año pasado, ¿no? Porque todavía ahí se tiene que considerar noviembre y diciembre. Entonces, casi de 2.000 homicidios estamos hablando el año pasado. Y según SINATEF, ¿no? Reportó 1.493 homicidios hasta el 10 de octubre de 2024, ¿no? Cifra que supera ampliamente los niveles de los últimos 8 años. Entonces, hemos visto o hemos sido testigos que el año pasado pues ha sido uno de los años donde más homicidios se han registrado. Por enero de 2025, ¿no? La policía reportó 123 homicidios con arma de fuego
hasta el día 21, ¿no? En enero, fíjense, solamente en enero 123 homicidios, ligeramente por debajo de lo registrado en 2024. O sea, el 2024, el año pasado, sí ha sido un año donde se han reportado mayor cantidad de homicidios. Ahora, delitos contra el patrimonio y violencia familiar, ¿no? Entre enero y octubre de 2024 se han denunciado eh, 3.085, 450.000 delitos contra el patrimonio, ¿no? Ya sea con robos, hurtos, etcétera. Y 200.501 casos de violencia familiar. También que es altísimo los casos de violencia familiar, ¿no? Principalmente contra mujeres y niños, ¿no? Muy bien, la violencia contra las mujeres y feminicidios, ¿no? Según la encuesta demográfica de la salud familiar ENDES, en 2023, según el Instituto Nacional de Estadística, más del 50% de mujeres ha sufrido, ¿no? Violencia física, sexual, psicológica o económica por parte de parejas en su vida. O sea, estamos hablando que más de la mitad de mujeres, o de repente un poquito más, no sé, pero según los datos del 2023, han reportado que la mitad de mujeres del Perú ha sufrido algún tipo de violencia por parte de pareja, ¿no? A lo largo de su vida, ya sea de forma física, sexual, psicológica o económica. Y en el 2023, el programa Aurora registró 320.867 casos de violencia contra mujeres y familiares, también que es un número altísimo. Feminicidios, ¿no? Algo también lo más lamentable de toda la violencia hacia las mujeres, es que en 2024 la Defensoría del Pueblo reportó 170 feminicidios en total, siendo de ellas 10 víctimas niñas o adolescentes. También el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del programa Aurora, reportó 162 casos con características de feminicidio y 233 intentos de feminicidio, ¿no? Hasta la fecha, en 2025 ya se contabilizan 12 feminicidios solo en enero, cifra similar o superior a la de enero del 2024. ¿Mm? Muy bien, otros más datos según la violencia, según regiones, ¿no? Junín, el 93,1% de la población aprueba, ¿no? Creencias sexistas. Fíjese, o sea, en Junín, casi la totalidad de la población aprueba, ¿no? Este comportamiento, este pensamiento machista, ¿no? Y el 80,3% justifica la violencia sexual. Además, destaca en violencia psicológica y física contra menores, ¿no? En Apurímac, también 31,4% de mujeres mayores de 18 ha sufrido violencia psicológica por parte de pareja en el último año. El 60,2% de mujeres y el 53,6% de varones vivieron violencia interparental en la niñez. También, lo cual refleja que en Apurímac más de la mitad de la población alguna vez ha sufrido violencia en su niñez, ¿no? También algo lamentable porque la violencia genera más violencia. No, no es que piensan que la violencia solo trae corrección o va a mejorar, no, la violencia va a traer consigo más violencia. Y más del 58% de niños, niñas y adolescentes sufrieron violencia escolar. Eso en 2024 en Apurímac. En Lima Metropolitana y El Salvador, fíjense, en Lima Metropolitana, los centros de emergencia mujer, los CEN, registraron 37.012 casos de violencia hacia mujeres y familiares en 2024. Además, 2.517 mujeres, niñas y adolescentes fueron reportadas como desaparecidas en la región, ¿no? De Lima, que es algo también preocupante. En Villa El Salvador se reportaron 1.818 casos de violencia hacia mujeres y familiares, según CEN, mayoritariamente violencia psicológica y física,
el rango más afectado de las mujeres en Villa El Salvador fue de 18 a 59 años que tenían las mujeres, ¿no? Víctimas. Entonces, eso refleja que estamos ante una situación alarmante hacia la violencia hacia la mujer. Algo que mmm, tenemos que ir entendiendo que si no cambia el pensamiento, no vamos a poder cambiar las conductas. No vamos a poder cambiar las conductas. Tenemos que también ir cambiando la forma de pensar, la forma de crianza que estamos teniendo. Y eso también es parte de la gestión, que ahorita vamos a ir viendo más adelante. Muy bien, la extorsión y criminalidad organizada también ha crecido pues en nuestro país. Entre enero y agosto del 2024 se registraron 14.220 denuncias de extorsión, equivalente a una denuncia cada 24 minutos. Fíjense, cada 24 minutos había una denuncia de extorsión en el Perú el año pasado. En el primer trimestre de 2024 se denunciaron 4.397 extorsiones, ¿no? Un aumento del 14% respecto al de 2023. Siendo Lima, Libertad, Piura, Lambayeque y Callao que concentran más del 80% de los casos de extorsiones. En Lima Norte, al menos 10 bandas criminales cobran cupos a transportistas. Esto también hace reflejar que no solo es la violencia hacia la mujer, ¿no? No solo también violencia familiar, sino también la sociedad está conllevando a que no se respeten los derechos humanos, que no se pueda transitar con normalidad, que no se pueda transitar o que no se pueda vivir en armonía por estas situaciones que a veces sí pues escapa de nuestras manos, pero también el Estado tiene que ir actuando para contrarrestar ello. También la criminalidad de impunidad, no solo 18 de 377 asesinatos ocurridos en Lima durante 2024 fueron resueltos hasta el cierre del periodo. No, fíjense, solo 18 casos de asesinatos han sido resueltos o han recibido justicia. Ni la mitad, ni el 10% estamos llegando a ello, ¿no? Estamos muy todavía debajo de poder hallar una sanción ejemplar a estos casos de extorsión o estos casos de asesinato. Haciendo un resumen, ¿no? La violencia general, ¿no? El homicidio, inseguridad sin precedentes, delitos contra el patrimonio, violencia familiar siguen en alza, ¿no? Es en violencia general en el Perú está en alza. La violencia de género, fíjense, más del 50% de mujeres sufre agresión, con un número alarmante de 170 casos de feminicidio y altos índices regionales de violencia contra mujeres y niñas, ¿no? Algo que también es alarmante, ¿no? O sea, tener la mitad de mujeres, ¿no? De nuestro país que han sufrido algún tipo de violencia. Entonces, eso hace que el Perú no sea tan seguro para las mujeres hoy en día. Y crimen organizado y extorsión también, ¿no? El incremento de extorsiones, especialmente en provincias y Lima, ¿no? De provincias que están en un auge económico, están siendo también víctimas de estos grupos organizados y de extorsión, ¿no? Y pues existe una elevada tasa de impunidad que no se resuelve o que no se encuentran a los responsables ante esos hechos. El encargado de todo ello, ¿qué ministerio es encargado? Es pues el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es el ente rector en materia de prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y es responsable de la coordinación, articulación y vigilancia de la aplicación efectiva y del cumplimiento de la presente ley. ¿Cuál es esta presente ley? Pues la ley 3036-4. ¿Ya? Esta ley, también conocida como la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, fue promulgada el 23 de noviembre del 2015 en Perú. Fíjense, desde 2015 ha empezado a tomar fuerza la lucha contra la violencia hacia la mujer y
los integrantes del grupo familiar. Ha habido modificatorias de esta ley, ha habido ajustes para poder tener una adecuada labor. ¿Ah? Su implementación busca enfrentar la problemática de la violencia de género y la violencia intrafamiliar, temas de gran relevancia en la sociedad peruana actual. ¿Ah? Bueno, acá está, en resumen, ¿no? ¿Qué es esta ley? Pues busca coordinar, planificar, organizar y ejecutar como acciones articuladas, integradas y complementarias, ¿no? ¿Para qué? Pues para la prevención, atención, protección y reparación de la víctima, sanción y reducción del agresor y el logro que se va a tener en la prevención y erradicación de la violencia, ¿no? Contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Ahora, definamos qué es la violencia contra las mujeres. La violencia contra mujeres es cualquier acción o conducta que les cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico por condición de tales. O sea, por la condición de mujer te agredo, por la condición como tú, yo soy más, ¿no? Siempre la violencia es un rol de poder, ¿no? Como yo puedo, yo tengo más fuerza, yo tengo más dinero, yo puedo tener una acción que te cause daño, ¿no? Muchas veces es así como piensan los agresores, ¿no? Y es perpetrada dentro de la familia, ¿no? Es por ello la violencia intrafamiliar en la comunidad, ¿no? De los agentes o de las mismas personas, etcétera, y por agentes del Estado, ¿no? A veces también dentro de varias instituciones del Estado se evidencia, pues, la violencia hacia ellas. Ahora, violencia contra los integrantes del grupo familiar viene a ser acción o conducta que le cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico que se reproduce en el contexto de una relación, recuerden, de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar, ¿no? Entonces, ¿por qué se caracteriza violencia familiar? Es porque entre los miembros ejercen alguna acción o conducta que les pueda causar muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico. Ahora, tipos de violencia contra la mujer o contra cualquier persona, ¿no? No solamente contra la mujer, sino también con un niño, niña, ¿no? Con un varón, es la violencia psicológica, física, patrimonial, económica y la violencia sexual. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos avanzando. Muy bien. ¿Por qué existe la violencia de género? Pues hay múltiples explicaciones. Una de las más que el Estado ha, ha consensuado es que pues es una discriminación estructural de las mujeres, ¿no? Desde machismo, prejuicios, creencias, costumbres, que esto es un patrón y lo cual conlleva a estos actos. Muy bien, también la OMS habla acerca del modelo ecológico, ¿no? Para explicar las raíces de la violencia, pues desde factores individuales, relacionales, comunitario y social, lo cual conlleva a que la violencia siga, siga constante. Muy bien, según el Perú, según la ley 3036-4, hay 4 tipos de violencia. Hemos visto que existen más, pero para la ley, para el Estado peruano, solo existen 4 tipos de violencia y 21 modalidades. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los tipos de violencia? Pues la violencia física, sexual, psicológica, económica o patrimonial. Esos son los 4 tipos de violencia. Las 21 modalidades, pues la violencia en relación de pareja, feminicidio, trata de personas con fin de explotación sexual, acoso sexual en espacios públicos, violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva, las esterilizaciones forzadas, hostigamiento sexual, acoso político, violencia en conflictos sociales, violencia en conflicto armado, violencia en TICs y TICs, violencia por orientación sexual o violencia contra mujeres indígenas u originarias, violencia contra mujeres afroperuanas, violencia contra mujeres migrantes, violencia contra mujeres con VIH,
violencia en mujeres privadas de libertad, violencia contra mujeres con discapacidad, acoso a través del proceso judicial, desaparición por particulares, explotación sexual de niñas y adolescentes. ¿Ya? Son las 21 modalidades que tiene el Estado peruano en cuanto a la estructura de la violencia contra las mujeres. Los principios de ley, recuerden, son 6 principios. Principio de igualdad y no discriminación, principio de interés superior del niño, principio de debida diligencia, principio de atención inmediata y oportuna, principio de sencillez y oralidad, principio de racionalidad y proporcionalidad. ¿No? Son los 6 principios y los 6 enfoques de la ley son enfoque de género, enfoque de interculturalidad, enfoque de interculturalidad, enfoque de derechos humanos, enfoque de internacionalidad y enfoque generacional. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los sujetos de protección de ley? Todas las personas, ¿ya? Niña, adolescente, joven, adulta, adulta mayor, ¿ya? Todas las mujeres y todas las personas integrantes del grupo familiar. Esto lo vamos a acelerar, ¿ya? Esto también vamos a acelerar. El espacio donde se produce la violencia, bueno, creo que en todos los espacios que se puede relacionar una persona van a ser también eh, espacios donde se va a dar la violencia, ¿no? O se puede dar la violencia. Muy bien, vamos al meollo de la clase, ¿no? Y hemos hablado cuestiones generales que son muy importantes que ustedes entiendan, ¿no? Porque la mayoría que estamos aquí, pues quiere participar, ¿no? De una convocatoria de trabajo, hacer en el programa Guarmiñán, ¿no? En algo también relacionado, en un CEN, en un CAI, entonces es importante que ustedes sepan porque en las preguntas para las convocatorias vienen acerca de lo que hemos ido hablando al principio, ¿no? Los casos de feminicidio, estadísticas, qué es la violencia, acerca de la ley, ¿no? Acerca del ministerio. Entonces es importante los que quieren participar en una convocatoria, en ese sentido, tengan presente los datos que hemos ido brindando en la primera parte, ¿ya? Ahora, acerca de la violencia, la gestión de la violencia, se tiene que entender que es un conjunto de procesos planificados, organizados y evaluados, ¿ya? Siempre cuando se habla de gestión se tiene que hablar de una evaluación, sino cómo vamos a ver si funcionó o no funcionó, ¿ya? Claro que primero tiene que haber una planificación, luego de la planificación tenemos que organizarlos y luego evaluarlos. Recuerden ello, ¿no? Pues esta gestión busca prevenir, atender y erradicar la violencia en sus diferentes manifestaciones, ya sea familiar, de género, sexual, comunitarias, escolar, etcétera. ¿Ya? Tienen que recordar que la gestión de la violencia va a atender a la violencia en sus diferentes manifestaciones, ¿no? También implica coordinación interinstitucional, no solo es trabajar en tu institución, sino también tener aliados estratégicos para hacer una adecuada gestión, ¿no? Articulación de recursos y participación, sobre todo, de la población. Muy bien. Ahora, existen 4 ejes de gestión para la prevención y atención. Uno de los ejes principales es la prevención. Dentro de esta prevención hacemos educación y sensibilización. Es importante educar, sensibilizar a la población. ¿Cómo podemos hacer? Programas escolares sobre convivencia pacífica, igualdad de género, respeto a los derechos humanos en diversas instituciones, ¿no? La educación es algo que en toda institución puedes hacer, ¿no? Puedes educar, ¿ya? Luego están las campañas comunitarias, que es la difusión en medios, redes sociales, espacios públicos, para desnaturalizar, pues, la violencia. Es importante tener estas campañas comunitarias. Luego está el fortalecimiento familiar, ¿no? Escuela de padres, consejería en crianza positiva, manejo de conflictos. Tratar de enfocarnos también, fortalecer el núcleo donde se van a dar los valores, ¿no? Donde se le va a enseñar a sociabilizar. Es por ello que es importante también fortalecer a la familia,
porque si no fortalecemos la institución principal de toda población, de todo país, que es la familia, pues nunca vamos a poder corregir en los casos de violencia o no vamos a poder erradicarlas estos. Luego están las políticas públicas preventivas, ¿no? Lo que son las normativas que promueven entornos seguros, sanciones claras contra agresores y promoción de la equidad. Algo que ya se ha ido mejorando, ¿no? Con la ley, con todo lo que se ha ido trabajando desde el 2015, se ha ido, o sea, se ha podido ir cambiando y eso es algo positivo. Luego está el otro eje, que es la atención, ¿no? Que es la atención psicológica y emocional, que son espacios terapéuticos para víctimas directas e indirectas. Muy bien, hice todo tu trabajo de prevención, pero ya no pudiste, pues no se dio el caso de la violencia. Tenemos que atender esos casos, tanto al agresor como también a la víctima, pero priorizando a la víctima. Ustedes dirán, pero ¿por qué lo voy a atender al agresor? Pero tenemos que atenderlo para que se corrijan ese comportamiento, ¿ya? Para que pueda cambiar. En ese sentido es atenderlo. Claro que tenemos que darle mayor atención a la víctima, ¿no? Tiene que ser prioritario atender a la víctima, pero también no descuidar, pues, a que perpetró dicha acción violenta, porque si no, no va a mejorar, ¿no? Va a continuar haciendo lo mismo. Entonces, la atención psicológica emocional, recuerden, son espacios terapéuticos para que las víctimas directas e indirectas. Ahora, ¿cómo son una víctima directa? Por ejemplo, el esposo va y le golpea a la mujer y le insulta, ¿no? ¿Cuál vendría a ser una víctima indirecta? Los hijos, los que presenciaron la violencia. Otra víctima, o cómo también se puede dar esta víctima indirecta, ¿no? Padre, esto sucedió acá en Huancavelica hace 4 años, creo. Sí, 3, 4 años que tuve que atender a los hijos, ¿no? Era que el señor había matado a su esposa y pues sus hijos habían quedado huérfanos. ¿Ven? Ahí vienen a ser víctimas indirectas de la violencia, ¿no? Porque ellos no tenían, no recibieron un- una agresión física ni psicológica, ¿no? Simplemente fueron víctimas indirectas ante este hecho de violencia, ante este hecho de feminicidio. También tiene que haber una atención legal y judicial. Primero, bueno, la defensa tiene que ser gratuita, ¿no? Ahí está el programa Alegra, que es un programa donde se le brinda la defensa gratuita a las mujeres que han sido víctimas de violencia. Medidas de protección rápidas, eso se da mediante eh, la evaluación del riesgo, ¿no? Que tiene cada mujer víctima de violencia. Y pues no tienen al acceso a justicia sin revictimización, se tiene que evitar la revictimización. Luego también está la atención médica, ¿no? Protocolos de seguridad en caso de violencia física y sexual, algo que se tiene que ser ágil, ¿no? En ese momento para poder contrarrestar ello. Luego están las redes de servicios integrados, ¿no? Que vienen a ser los centros de emergencia de mujer, líneas telefónicas de ayuda, casos de refugio, acompañamiento comunitario, etcétera. Es algo que se da en la atención. Muy bien. Protección y reparación. Está pues las medidas de protección inmediatas, que vienen a ser netamente órdenes de alejamiento, vigilancia policial y también en algunos casos refugios temporales que tienen que ser totalmente seguros. Reparación del daño, que son procesos de justicia restaurativa, reinserción social netamente para el victimario y fortalecimiento de proyectos de vida. Luego está el empoderamiento económico también, ¿no? Que es la capacitación laboral y programas de inserción para víctimas que reducen pues la dependencia del agresor. Y es algo que también se busca en las mujeres, porque según estudios del programa Aurora, cerca del 70% de mujeres que han sido víctimas de violencia de sus parejas ha sido porque dependían económicamente de él.
Entonces es por ello que muchas de ellas no suelen o no quieren dejar al esposo, a la persona agresora, porque dependen económicamente. Pero si tú los empoderas en este sentido, ya tienen una herramienta o ya tienen una herramienta netamente, ¿no? Para salir de ese ciclo de violencia. Luego está la gestión institucional y comunitaria, netamente que es la capacitación de profesionales, ¿no? A la policía, al personal de salud, a los docentes, a operadores de justicia, en enfoque de género y derechos humanos, ¿no? También se tiene que hacer un trabajo intersectorial, ¿no? Que viene a ser educación, salud, justicia, municipio y organizaciones sociales. Como les mencionaba, siempre tiene que haber un monitoreo, ¿no? Una evaluación que nos permitan contemplar si estamos mejorando o se necesita hacer un ajuste en lo que hemos planeado, ¿no? En lo que hemos organizado. Recuerden ello. Entonces acá son indicadores de incidencia, efectividad de estos programas y satisfacción, sobre todo de las personas atendidas. Los enfoques transversales que tiene la gestión y que tenemos que tener en cuenta son los derechos humanos, el enfoque de género, el ciclo vital y la interculturalidad. Los derechos humanos, por ejemplo, es garantizar la dignidad y seguridad de las personas, ¿no? En enfoque de género, pues reconocer que la violencia afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas, ¿no? Si bien es cierto, sí, todos podemos ser víctimas de violencia, pero en mujeres y niñas el número es mucho mayor, ¿no? El ciclo vital también, ajustar intervenciones según la edad, ¿no? Es por ello que la atención es diferente cuando es en niños y adolescentes, ¿no? Y también, pues, en adulto mayor. Entonces, cada etapa de vida, pues, la intervención. Interculturalidad también es adaptar estrategias a realidades culturales, ¿no? Diversas como comunidades andinas o amazónicas. Por ejemplo, el cambio de nombre a Guarmiñán se ha debido a esto, se ha debido a esta interculturalidad, ¿no? Antes se llamaba Aurora, que es Nuevo Amanecer, ahora en cambio ha cambiado a Guarmiñán, ¿no? Por este enfoque transversal de interculturalidad, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son los actores, ¿no? Involucrados en la gestión, ¿no? En la gestión de la violencia, ¿no? Pues está el Estado principalmente. El Estado es el que diseña políticas, ¿no? Como esta ley 3034, como la ley también de castigos nada físicos, ¿no? Que está netamente, no me acuerdo el número de ley, pero también está esa ley, ¿no? Ley para discapacidad, etcétera. Hay muchas leyes que el Estado ha propuesto para esta gestión, ¿no? Contra la violencia. Leyes y programas, ministerios, gobiernos regionales y municipalidades también tienen que hacer todo este trabajo de gestión, ¿no? Para poder ir mejorando y reduciendo las cifras que hemos visto que están en alza. Instituciones educativas también se tienen que involucrar pues en esta gestión, que promueva la prevención mediante currículos y programas de convivencia. Mejorar la convivencia escolar va a ayudar en que en un futuro estos escolares, esta población estudiantil, pueda ir conviviendo de mejor forma. El sector salud también garantizar atención médica y psicológica a víctimas, ¿no? El sistema de justicia y policía, ¿no? Asegurar medidas de protección, investigación, pero sobre todo también de sanción, ¿ya? Eh, También la sociedad civil, ¿no? Con los ONGs, colectivos, las iglesias, ¿no? Clubes sociales que sensibilicen y acompañen, ¿no? Entonces, es algo que toda la población, todos nos tenemos que poner también inmersos en cómo podemos ir reduciendo ese número de casos de violencia. La familia y comunidad, ¿no? Que es el primer espacio de sociabilización y detección temprana de hechos de violencia.
Muy bien, ¿hay desafíos en la gestión actualmente? Sí, pues hay la naturalización de la violencia, algo que ya habíamos hablado, que con la tolerancia hacia ella, ¿no? Acceso desigual a servicios también. La desigualdad, queramos o no, va a generar ciertos temas de violencia, más que nada en zonas rurales o comunidades indígenas. Revictimización institucional también, ¿no? Hace que a veces los procesos largos, burocráticos o sin un enfoque humano. Tengan cuidado con su micro, por favor. Asimismo, vincular con el tiempo A como ver, que vamos a comunicar pues, silenciar, creo que no nos escucha. recordamos al público en general que se encuentran en las instalaciones en compañía de sistema de hijos. Mantenerse el cuidado de ellos pero también recuerden hacer el limpieza urbano. Por favor, su micro. Por favor, si fueran tan amables. Gracias, Giovanna. Listo. Muy bien. ¿Ya? Bueno, eso vienen a ser los desafíos actuales en la gestión, ¿no? También, pues, la falta de recursos humanos capacitados, ¿no? No todas las personas están capacitadas para enfrentar o atender casos de violencia. Muchos de ellos hacen contratransferencia y todo lo demás. Entonces, es algo que también se tiene que ir capacitando a las personas que atienden estos casos. Resistencia cultural también al enfoque de género, ¿no? Especialmente en contextos tradicionales. Muchos de ellos todavía se han quedado con el tema del machismo, ¿no? En muchas de las comunidades que hoy en día hay. Muy bien. Guarmiñán, ¿no? Que anteriormente era el grupo Aurora, vamos a hablar un poquito de Aurora y Guarmiñán, ¿no? En el programa Aurora, ¿por qué vamos a hablar de ello? Porque, como les decía, es un programa netamente que está bien gestionado, ¿no? Van a ver que es un programa totalmente gestionado y sus servicios, todo, que ayuda, sino que tenemos que mejorar en estos desafíos, nada más, como decía, ¿no? La reoptimización, la falta de recursos humanos capacitados, que va a ayudar a mejorar el programa, ¿no? Por ello, a- está bien planeado Guarmiñán actualmente, ¿no? Anteriormente se llamaba Aurora. Está bien planeado, organizado también, ¿no? Pero no está dando los resultados que se quisiera. Eso sí, porque bueno, se está haciendo tanto, pero estamos siguiendo teniendo casos de feminicidio, violencia, ¿no? O sea, se está haciendo todo lo posible, pero falta mucho por mejorar de repente en algunos aspectos. Pero es un programa bien diseñado. Aurora, ¿no? Que anteriormente era, es la denominación que antes tenía, ¿no? La prevención y erradicación de la violencia contra mujeres y integrantes del grupo familiar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Tiene por finalidad contribuir con la erradicación de la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. ¿Ha cambiado la finalidad? No, sigue cambiando, no, pero mejor dicho, sigue manteniéndose la finalidad, todo se sigue manteniendo. Solamente lo que ha cambiado es Guarniñán. Ya vamos a entender por qué ha cambiado. El objeto de implementar y promover servicios especializados de prevención de la violencia contra mujeres integrantes del grupo familiar y personas afectadas, ¿no? Por violencia sexual, así como de atención y protección a las víctimas. Tiene una intervención a nivel nacional, priorizando aquellas zonas con mayores índices de violencia hacia las mujeres, integrantes del grupo familiar y cualquier persona afectada por violencia sexual, ¿no? Aquí está. Guarmiñán, ¿no? Se refiere al decreto supremo, ¿de acuerdo? Que es el número 3, 2025 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que oficializó el cambio de nombre del programa Aurora a Programa Nacional para Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer Integrante del Grupo Familiar, Guarmiñán. ¿Qué significa Guarmiñán? Camino de la mujer, ¿no? Que hecho y su comportación, su corporación busca mejorar la comunicación en zonas quechua hablantes, ¿no? Por ello se ha cambiado de Aurora a Guarmiñán, ¿no?
por para mejorar la comunicación en zonas quechohablantes donde se han reportado gran cantidad de casos de violencia. ¿Ya? Solo que en estas comunidades eh, hay una altísima tolerancia, pues, ¿no? Toleran la violencia y piensan que es algo normal, ¿no? Totalmente normal y es algo que se tiene que ir cambiando, pero ¿cómo vas a cambiar el pensamiento si ni siquiera puedes hablar su idioma? ¿No? Tienes que aprender a hablar a su idioma para ir entendiendo su forma de pensar y tratar de modificarlo para que algo sea más saludable para ellos, ¿no? La finalidad del programa sigue continuando lo mismo que Aurora, ¿no? Solo como vuelvo a repetir, solo ha cambiado el nombre. Proveer servicios especializados, articulados y de calidad para la prevención de la violencia hacia la mujer, integrante del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. Proveer servicios especializados, articulados de calidad para la atención y protección de mujeres integrantes del grupo familiar y personas afectadas. Toda esta finalidad viene a ser la planeación. Recuerde, es la planeación. ¿Ya? Yo como voy, ¿qué tengo que planear? Primero es mi finalidad, ¿no? Mis objetivos, eso es la planeación, ¿ya? Dentro del programa Warmiñán existen líneas de acción, ¿ya? Y eso también es dentro de la planeación, o sea, ¿cómo voy a hacer mi objetivo? Bueno, tengo que actuar, ¿no? Dentro de esa actuar están pues tres líneas de acción principales. Uno es la prevención frente a la violencia familiar y sexual y promoción de relaciones democráticas entre varones y mujeres, netamente es prevención. Luego está la atención especializada frente a la violencia familiar y sexual y también una línea de acción del programa es la generación de información y gestión del conocimiento. Es por ello, como les digo, es un programa bien planeado, ¿no? Algo está faltando nada más en la organización para poder ir evitándola, ¿no? También, como les decía, ir mejorando en diversos factores como recursos humanos y recursos también materiales, que ayudaría mucho para lograr realmente los objetivos del programa. Dentro del programa van a existir servicios como el Centro de Emergencia Mujer, el CEN, Línea 100, ¿no? Servicio de Atención Urgente, el SAU, Centro de Atención Institucional CAI, Hogares de Refugio y Estrategia Rural. Rápido vamos a hacer un breve resumen de cada servicio, ¿ya? ¿Les parece? Muy bien. El CEN, que es el Centro de Emergencia Mujer, su finalidad es brindar atención integral, ¿no? Para contribuir, pues, a la protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de violencia familiar y sexual, ¿no? Realizar acciones de prevención, promoción de una cultura democrática, respeto a los derechos humanos, ¿no? Ello es importante reconocer que el CEN eh, es un servicio, no es una institución, ¿no? Piensan que muchas veces que el CEN es una institución, no, es un servicio dentro del programa Guarmiñán, ¿ya? Los servicios que brinda son de admisión, psicología, legal, social y promoción, ¿ya? En admisiones acoge e identifica el motivo de la consulta, no determinando si los hechos constituyen violencia familiar y o sexual para acceder al servicio integral. El servicio de psicología dentro del Centro de Emergencia de Mujeres, brindar contención emocional en situaciones de crisis, promoviendo su recuperación emocional y preparando a la víctima para afrontar el proceso legal a seguir. El legal, ¿no? Brindar orientación y patrocinio legal, promoviendo el acceso a la justicia y la reparación del daño a las personas afectadas por hechos de violencia familiar y sexual, ¿no? En el marco de los derechos humanos, aplicado la normativa para sancionar a las personas agresoras. En lo social, pues está que evalúa el riesgo, ¿no? Y gravedad de la persona afectada por hechos de violencia familiar y sexual para determinar, pues, la estrategia que fortalezca los vínculos sociofamiliares.
Y la promoción también, ¿no? Implementar una cultura de respeto a los derechos de las personas a través de las acciones de capacitación y de movilización social. Eso todo ello se hace en un centro de emergencia mujer. Luego está la línea 100, ¿ya? Que es brindar información, orientación, consejería y soporte emocional a las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar o sexual y a quienes conozcan sobre algún caso de maltrato en su entorno mediante atención telefónica a nivel nacional, ¿no? Los hechos donde puedes reportarlo, donde puedes recibir esta consejería y el soporte emocional es la línea 100. ¿Qué brinda? Es la derivación, ¿no? Los casos de alto riesgo son reportados directamente a los centros de emergencia mujer o al servicio de atención urgente, el SAU, ¿no? Referencia, pues, informar al usuario sobre los servicios donde pueda acudir para resolver sus problemas presentados, ¿no? El operador brindará dirección exacta de los servicios referidos de acuerdo al departamento, provincia y distrito donde se ha suscitado el hecho de violencia. La contención emocional también, ¿no? Consiste en escuchar, brindar soporte a la persona afectada por problemas de violencia y familiar y o violencia sexual y que se encuentra en estado de labilidad emocional o crisis, ¿no? También es la atención de llamadas de retorno, ¿no? Cuando la persona que ha recibido atención en la línea 100 vuelve a llamar para reportar el mismo caso y algunos otros detalles del mismo. Coordinación telefónica de urgencia. Se efectúa para los casos de violencia familiar y o sexual que requieran urgente intervención. Por ejemplo, coordinaciones telefónicas que se hacen para la comisaría de un lugar, intervenga en el momento en que la mujer está siendo maltratada por su pareja. Y alguna acción diferente a las anteriores y factible de realizarse telefónicamente según lo amerite el caso. ¿De acuerdo? Eso es en la línea 100. Ahora, el chat 100, que es brindar información y orientación psicológica de forma personalizada a través de Internet y en tiempo real, ¿no? Que el fin de identificar situaciones, presentarse las relaciones de enamoramiento y noviazgo y o personas afectadas por violencia familiar y sexual, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder a la línea 100? Adolescentes y jóvenes que se encuentren en la etapa de enamoramiento y un noviazgo que requieran información y orientación psicológica para prevenir situaciones de riesgo de violencia física, psicológica y o sexual, ¿no? El chat es totalmente confidencial, ¿no? ¿De dónde puedes acceder? Desde cualquier dispositivo virtual, celular, PC, laptop. ¿Mm? Luego está el CAI, que es el Centro de Atención Institucional. ¿Cuál es su función? Pues es brindar una intervención especializada integral a hombres con sentencia en violencia familiar derivados de los juzgados de familia y de paz, con el propósito de reconstruir modelos igualitarios y de respeto a través de la racionalización crítica del sistema de pensamiento, ¿no? Creencias e ideas con los cuales los hombres interpretan y perciben a la mujer, ¿no? Es cambio de pensar y para que ellos puedan cambiar también sus acciones. ¿Qué servicios brindan? Pues en tres etapas, ¿no? Primera etapa es de acogida y evaluación, segunda, intervención terapéutica y la tercera, de seguimiento. ¿Qué se hace? Primero se recepciona el caso derivado de los juzgados, ¿no? Se realiza el trabajo de contención, abordaje, evaluación, diagnóstico psicosocial, se definen las estrategias de intervención de acuerdo a las estrategias del usuario. Asimismo, se remite al juzgado el informe de aceptación o rechazo de acuerdo a los criterios de inclusión del CAI, ¿no? Se realiza terapia individual, se centra en el reconocimiento de la responsabilidad de ejercicio de su violencia, las consecuencias y la revisión de aspectos de su historia personal, ¿no? También se hace terapias grupales con el propósito que los participantes reconozcan que su violencia es aprendida, aprendan herramientas orientadas a evitar el uso de la violencia, e identificar los momentos en los que aprendieron a solucionar sus conflictos con violencia. Y luego está la evaluación post-intervención, ¿no? Que se emite un informe integral que es remitido al juzgado correspondiente. El seguimiento se realizará a través de visitas mensuales durante un año. Se entrevista a la persona afectada también. Ya, eso en CAI. También está la estrategia rural, ¿no? Esta estrategia consiste en implementar un conjunto de actividades articuladas
a la estrategia de intervención en los CEN con perfil rural, ¿no? Netamente en zonas rurales, con el objetivo de incrementar el acceso de la población rural a servicios de atención y prevención de la violencia familiar y sexual, sustentada en la aplicación de un modelo de intervención con pertinencia cultural, ¿no? O sea, entrar en su forma de pensar, en su forma de actuar, porque cada comunidad rural es distinta, ¿no? Es bien particular, por así decirlo. Y válido en tres zonas, ¿no? Piloto de costa, sierra y selva. Y acá hay componentes. El primer componente es la creación y fortalecimiento de las redes institucionales y comunitarias, ¿no? O sea, es fortalecer qué instituciones tiene esta comunidad y o crearlas si no tuvieran, pero orientadas netamente para que ellos vean que se tiene que enfrentar esa violencia familiar y sexual. El componente 2 es, ya que tengo estas instituciones, hacer la sensibilización, ¿no? Y desarrollar esas capacidades a la población para que ellos mismos, como población, enfrenten o sancionen estos hechos de violencia familiar y sexual, ¿no? Y la tercera es la implementación de ruta de atención y prevención de la violencia familiar y sexual en la zona rural, ¿no? O sea, hacer los protocolos para que ellos puedan atenderlas. Luego están los hogares de refugio temporal, que es brindar protección, albergue, alimentación y atención psicológica a mujeres y niños que sufren hechos de violencia familiar y que están albergados en los hogares de refugio temporal, ¿no? A través de un conjunto de acciones psicoterapéuticas que tienen como objetivo promover pues la autonomía de las personas afectadas, como la violencia familiar, el acompañamiento en toma de decisiones y el desarrollo afectadas que permiten la opción por una vida sin violencia, ¿no? Ahí están los servicios, que es orientación, terapias psicológicas, los talleres y también que es netamente un trabajo, bueno, más chamba es para el trabajador social, ¿no? Poder hacer un análisis de situación de riesgo, factores protectores, ¿no? Grupos familiares, identificación de aliados eficaz y establecer un plan de seguridad de las personas albergadas. ¿De acuerdo? Esto vienen a ser los servicios que brinda el programa Guarmiñán. Ahora quiero que se fijen aquí, ¿ya? Fíjense, esto son netamente de la gestión, miren, ¿ya? Tanto de la prevención de la violencia, atención y protección, ¿ya? Acá está, miren, gestión de planeamiento y presupuesto, ¿ya? Desarrollo y fortalecimiento institucional, comunicación institucional. Eso netamente en la gestión. Miren, la gestión de la calidad de los servicios también dentro de la prevención y atención. Los procesos misionales, bueno, dentro están, está totalmente del planeamiento, y los procesos de apoyo están, ¿no? Gestión de los recursos humanos, gestión de las tecnologías de la información, administración financiera, gestión de abastecimiento y atención a la ciudadanía y gestión documental. ¿Ya? Bien, entonces, todo totalmente diseñado, un organigrama genial. Acá, bueno, sigue siendo el mismo organigrama, solo que ha ido cambiando que ha cambiado el nombre por Guarmiñán. Igual, ¿no? Unidad de administración, unidad de gestión del talento humano e integridad, unidad de tecnología de información, unidad de comunicación e imagen, unidad de planeamiento, presupuesto y modernización, unidad de asesoría jurídica. Y bueno, la unidad de prevención, unidad de atención y protección, unidad de servicios territoriales, unidad de calidad de servicios, ¿no? Y está la coordinación territorial de todos los servicios. ¿Ya? Entonces, como ven, eso es la gestión. Está bien planeado, está bien organizado. Lo malo es que dentro de las evaluaciones, pues, no están rindiendo los frutos que quisieran. Pero si tú quieres diseñar para tu institución, ya sea educativa, en un trabajo, pues tener esto en cuenta, ¿no? Para que tú lo puedas diseñar dentro de esa institución. Si ya lo quieres algo más específico, bueno, tendrías que buscar los manuales, porque cada institución, sea educativa, de salud, tienen protocolos de cómo poder diseñar o gestionar todo este proceso para prevenir
la violencia. ¿Ya? Bueno, hemos llegado al final del curso. Si hubiese alguna pregunta, es momento de realizarla, por favor. ¿Ya? Vamos, si tienen alguna pregunta, algo que quisieran consultar, es momento de realizarla, por favor. Para ello pueden utilizar el micro o por el chat, o también me escriben por ahí si todo ha quedado claro. ¿De acuerdo? Me escriben también si ha quedado claro, por favor, lo que se ha explicado. Buenas noches, profe. Muchas gracias habla desde Quito, Ecuador. Gracias por Ujú. permitirme participar. Y la consulta es que ya se debería poner más énfasis en la prevención. O sea, realmente lo que más la mayoría de instituciones lo más ponen el énfasis en ya o sea, en el problema mismo, pero no sé qué premisas o sea, qué pautas se debería tener para tratar mejor de prevenir, o sea, esa es la problemática, porque realmente hoy en la actualidad hay bastantes situaciones difíciles, ¿no? Con las personas, en las familias, en el entorno social y comunitario también. Entonces, de pronto, no sé, yo, o sea, digo, de pronto se podría utilizar, no sé, o sea, a través de charlas, talleres, pero también un poco difícil porque las personas casi como que no están dispuestas o sea, asistir así, ¿no? O sea, solo simplemente ya cuando esté problema, así, ni así, a veces es algo complicado, o sea, no de pronto, no, o sea, no quiero ser negativa, pero es la realidad. Entonces, la pregunta más específica sería, o sea, ¿cuáles serían las premisas para mejor tratar de ayudar a prevenir esta situación que se está dando en la sociedad? Muchas Sí, gracias. muy buena tu pregunta, Yolanda. Primero, como les mencionaba, se tiene que hacer un cambio de pensamiento. Bueno, antes que nada, tienes que saber muy bien, como hemos podido ver, eh, qué es la violencia, primero. La violencia es algo inherente al ser humano, ¿no? Nacemos desde bebitos, somos violentos, ¿no? Quien nos sociabiliza, quien nos va corrigiendo, quien nos amolda, es la familia, ¿no? Por ejemplo, el bebé va creciendo y es un ser muy violento, es por eso que muerde el pezón de la mamá, pega, golpea, ¿no? Pero quien lo educa es la familia. ¿De acuerdo? O sea, primero tenemos que ir entendiendo ello, que la violencia es algo inherente del ser humano, ¿no? Somos seres violentos por naturaleza, pero quien nos tiene que socializar es la familia, como primer ente, como primera institución. Luego es la sociedad, pero si la sociedad está con altos niveles de tolerancia, pues el niño, la niña va a creer que eso es algo normal. Entonces, como te decía, primero se tiene que hacer ese cambio de pensamiento. ¿Y cómo se cambia de pensamiento? Primero con uno mismo, ¿no? Reconocer qué cosas, porque nosotros, como también tendremos algo de violencia en nosotros mismos, ¿no? Y por ello tenemos que evaluarnos, ¿no? Y ver cómo podemos corregir. Y muchas veces nuestra forma de corregirnos es cambiar la forma de pensar. Entonces, desde ese punto, entendiéndola, y tratando de cambiar la forma de pensar, que es algo muy complicado, se puede ir mejorando. Pero otra forma también que han adoptado otros estados, otros países, es a través de las sanciones. O sea, cuando las sanciones son muy ejemplares, las personas van dejando de hacer.
tales actos, ¿no? Va mejorando, ¿no? Cuando las sanciones son ejemplares. Pero cuando hay mucha impunidad, también como que no se puede corregir, ¿no? Como les decía, miren, de tantos casos, solamente de 317 casos de asesinatos, solamente el 18% ha sido resuelto. Y en casos de violencia hacia las mujeres es algo parecido, ¿no? Hay muchos casos de violencia hacia la mujer que han quedado impunes. Entonces, también por ese lado, para generar una buena prevención, tiene que haber un, unas sanciones ejemplares, ¿no? Que puedan atenuar, ¿no? O que puedan ir reduciendo los casos de violencia. Entonces, como hemos visto en una parte de la exposición, eh, los agentes de poder gestionar o reducir los casos de violencia es todo, ¿no? Tanto el Estado, la sociedad civil, las instituciones, la familia, todos tienen que poner como se dice, aportar para erradicar la violencia, que es difícil, sí, pero que se puede ir haciendo de a pocos también, ¿no? Poco a poco se puede ir mejorando. Y no solo se va en lo que es charlas o ¿no? Sino también es buscar el cambio de pensamiento para una vida más en armonía, ¿no? Es lo que se quiere en un futuro. Igual, muchas gracias por tu pregunta, Yolanda. ¿Hay alguien más que quiera preguntar o ha quedado todo claro? Bien, gracias, licenciado Leonardo. Sería todo por hoy. Gracias a todos los participantes. Listo, gracias.